Gracias por venir a tiempo a la cita. Vamos a iniciar el año como en muchas ocasiones a lo largo del mes de diciembre nos enfocamos bastante en el nacimiento de Jesucristo, pues obviamente es lo que celebramos. Y siempre andamos tratando de buscar mensajes que estén relacionados a los eventos que se dieron en el nacimiento de Cristo. Eso ya pues ha terminado, pero no es malo que nosotros sigamos descubriendo qué más podemos sacarle a estas porciones de la Biblia en donde se relata el nacimiento de Cristo. Lucas capítulo 1 y 2, Mateo capítulo 1 y 2, Isaías capítulo 9, y vemos cómo empezamos a construir, o más bien Dios empieza a construir su propia historia en ese misterio tan extraño que fue el Dios hecho hombre, el Dios hombre, el cual estaré predicando en algunas invitaciones que tengo para este fin de semana. Estaremos compartiendo acerca de ese misterio. Los teólogos le llaman la unión hipostática, de cómo el Dios todopoderoso puede encapsularse en el pequeño cuerpo de un ser humano. Pero eso no es el tema de hoy. Vamos a ver qué más le podemos extraer a este tema del nacimiento de Cristo, y vamos a hacer un análisis bien bonito, me encanta, acerca de estos versículos bíblicos. Así que hemos titulado este mensaje Virtudes que determinan el éxito espiritual. Virtudes que determinan el éxito espiritual. ¿Y qué mejor que esto para arrancar el 2025 que empezar a encontrar esas virtudes que nos van a ayudar a acercarnos a Dios en este año que ahora comienza? Dijimos hace un momento en nuestra oración que nuestro compromiso es tratar de escuchar la voz de Dios para tomar decisiones sabias, para hacer lo correcto, para hacer la voluntad de Dios, y eso lo vamos a lograr únicamente teniendo un oído espiritual bien afinado para escuchar las indicaciones, los consejos y la guianza de Dios. Por eso son importantes estas tres virtudes. Sabemos que habrán muchas más, pero esto es lo que podemos extraer del texto. Voy a leer un texto base y luego vamos a hacer el análisis. Vamos a tomar como base Lucas capítulo 1, versículos 36 al 38. Lucas 1, 36 al 38. Dice la Biblia: He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Los deseos y acciones de la naturaleza carnal nos llevan al fracaso espiritual. Podemos hacer un balance ahora que ha finalizado el año y ver en qué momentos me ganó la carne, en qué momentos mi impulso natural floreció en lugar del impulso espiritual, en lugar de haber sido conducidos por Dios. A veces nosotros mismos nos conducimos de una manera que no deja muy buen testimonio. Pero ¿qué personajes en la Biblia también fracasaron por no haber tenido la virtud espiritual en pleno funcionamiento a lo largo de su vida? Podemos encontrar un montón de personas en la Biblia que en algún punto fallaron porque entraron en una debilidad espiritual. Aún los hombres más entregados a Dios y más usados por Dios en la Escritura, vemos que han cometido pequeños errores por cansancio, a veces no ni siquiera por cuestiones de la carne, por sus pecados, por sus malos deseos, sino por cansancio. El caso de Josué había conquistado tantas tierras, tantas naciones, tan seguido en un periodo corto de tiempo, que a veces era, me imagino yo, en algún momento le costaba manejar a todo ese ejército y todas las campañas que habían que hacer de batallas, que en un momento dado descuidó un poco la integridad de su ejército, y un soldado metió el pecado al pueblo, y por eso sufrieron la baja de miles de soldados. Entonces vemos que aún en el cansancio, y no necesariamente Josué había caído en pecado, pero estaba fatigado, y en esa fatiga olvidó consultar a Dios. Entonces vemos muchos otros, en otros sí les ganó la carne, pero esas virtudes debemos tenerlas presentes. Si cayeron ellos, por supuesto que usted y yo estamos susceptibles a la caída. Es por eso que tenemos que ser prudentes y en este año procurar hacer todo nuestro esfuerzo para que nuestras caídas sean menores, que no sean catastróficas,
y que no dejen huella equivocada sobre nuestra vida, sobre nuestra relación con Dios y sobre todo sobre nuestra familia, nuestros amigos, nuestra empresa y nuestro trabajo. Las virtudes espirituales, como evidencia de la madurez espiritual, nos llevan a tener una vida exitosa, espiritualmente hablando, y también en los otros ámbitos de nuestra vida. Vamos a analizar entonces alguna de estas virtudes. La primera virtud que quisiera compartir es la virtud del servicio. Si usted ya sirve al Señor, y cuando digo servir al Señor es también servir a los demás, primero, por supuesto, tiene que estar cimentada sobre la fe. Mi servicio va cimentado sobre la fe. Porque si no lo hago de esa forma, voy a estar queriendo hacer un trueque con Dios en decir, yo te sirvo, voy a dar mi tiempo, voy a ayudar a los enfermos, voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a esto, voy a ayudar a lo otro, y a consecuencia de eso tú me tienes que dar salvación. Hemos aprendido ya en varias ocasiones que los trueques con Dios no funcionan, y que tampoco puedo hacer pactos con Dios, y que tampoco puedo hacer declaraciones si Dios no ha dado su aval. Por lo tanto, la palabra de Dios nos ha enseñado, ya lo hemos compartido en otras ocasiones, que el servicio debe ser una consecuencia de nuestra fe. Amo tanto a Dios que deseo servirle. Amo tanto a Dios y tengo tanto de su amor en mi corazón que yo puedo repartir amor a través del servicio. Esa debe ser la visión. Por eso vamos a hacer una revisión personal y vamos a decir, mi servicio, qué es lo que hago por Dios, está verdaderamente motivado por el amor que le tengo a Dios y mi deseo de poderle agradar, o sencillamente quiero levantar mi imagen, quiero tener un mejor nombre, quiero ver si me gano una que otra corona, y mis intereses en cuanto al servicio son diferentes a los intereses de Dios. Entonces, por eso, mi primera virtud es la vida de servicio verdadero influido por Dios. Ahora, acompáñenme y así vamos a hacer un análisis también de este texto, Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 14, y luego vamos a ir incorporando nuestro texto base un poco más adelante. No quise poner toda la lectura como texto base, sino que lo vamos a dividir en dos partes para no hacer tan larga la introducción. Pero vemos que Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Vamos a parar ahí un momento, porque Dios, cuando echó a andar este proyecto de la venida de Jesús, como ustedes pueden ver, se tomó el tiempo de poder dejar una marcación histórica, algo que sea comprobable. Cuando alguien dijo, bueno, ¿será que es cierto que sucedió esto de Cristo? ¿Será que es cierto que Él anduvo por la tierra? ¿Será cierto que nació en Belén? ¿Será cierto todo esto? El Señor lo deja marcado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Esto es históricamente comprobable. Y de esa forma yo puedo poner una marca y saber exactamente en qué tiempo esto se llevó a cabo. Sí, históricamente vamos a buscar a estos personajes. Entonces Dios es bien cuidadoso. Y dijo aquí que no les quepa duda que esto pasó, vayan e investiguen, pero se van a dar cuenta a través de las informaciones que Él da. Dice que Zacarías, este hombre, que era un sacerdote, era de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Esto se refiere a las 24 órdenes en que David previamente había dividido a los sacerdotes. Había hecho 24 órdenes para los judíos. Si usted quiere conocer un poco más sobre esto, no tenemos tiempo para verlo, lo puede ver en Primero de Crónicas 24, capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 10. Versículo 1, versículo 4 y versículo 10. Primero de Crónicas 24, 1, 4 y 10. De estos repartimientos que David había hecho, 4 solamente regresaron del cautiverio babilónico. Eso lo podemos ver en Esdras, capítulo 2, versículo 34. Esas 4, una vez más, fueron subdivididas en 24, podemos decir en 24, en 20 adicionales a las 4 que ya estaban, reteniendo el nombre original que David les había dado en Primero de Crónicas. Por eso aquí se dice que Zacarías era de la clase de Abías. O sea, era uno
era descendiente de una de esas 4 divisiones que había hecho él. Cada orden se encargaba del servicio entero del templo durante una semana. Y ellos eso lo hacían rifado. Eso no estaba determinado, sino que lo hacían. Bueno, vamos en algunos casos se dice echar suertes, pero vamos a repartirnos el trabajo y cada semana, eso que eran 24 semanas, cada semana un equipo de estos sacerdotes se encargaba del templo y de todo el ritualismo del templo, de la quema de los holocaustos, de la limpieza, del cambio de los panes, de poner el incienso y de mantener todo el ritualismo del templo. Entonces, en este caso, en este punto de la historia, cuando nace Jesús, le había tocado a Zacarías, hijo de Abdías, y de la clase de Abías, y él tenía como esposa a Elizabeth. Ustedes conocen esta historia y saben que Elizabeth era la mamá, o fue la mamá de Juan el Bautista, pariente de María, o sea, tía de Jesucristo en su parte humana. Y esta mujer, según lo que vemos aquí, era de las hijas de Aarón. Los sacerdotes podían casarse con cualquier tribu, pero era muy loable cuando los sacerdotes se casaban con las mujeres del linaje sacerdotal. Y aquí vemos de que Elizabeth tenía un linaje de Aarón, el hermano de Moisés, quien era el sacerdote del pueblo de Israel durante el éxodo en el desierto. Por lo tanto, aquí teníamos una pareja conformada de acuerdo a la voluntad de Dios. Era un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer que era hija de un sacerdote. Era lo correcto de hacer. Esto nos indica que esta pareja era una pareja muy dedicada al Señor, era una pareja que estaba comprometida con Dios desde su infancia y habían procurado hacer las cosas correctamente. Ok, sigamos. Aquí apenas hemos analizado un par de versículos. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios, que viene a reafirmar lo que estábamos comentando, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los unos expresando su obediencia moral y los otros la obediencia ceremonial. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que ellos cumplían los mandamientos, que son la obediencia moral, y las ordenanzas del Señor. Las ordenanzas eran los mandamientos ceremoniales, mandamientos morales y mandamientos ceremoniales. Y es por eso que dice aquí que ellos dos andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que eran bien cuadrados, ¿verdad? Como debe ser, cristianos de a de veras, de una sola cara. Versículo 7, pero no tenían hijo. Esta era una de sus características. Y creo que a muchas personas les ha sucedido algo similar. ¿Cómo puede ser que es una pareja tan formal, tan piadosa, tan entregada al Señor, y el tener un hijo, sobre todo un varón, en esta época, en esa cultura, era lo más importante? Las mujeres más bien se sentían de menor calidad en este tiempo, en esta cultura, si no podían procrear, y eran señaladas por la sociedad. Claro, aquí estamos hablando de dos personas con linaje sacerdotal. Creo que las hermanitas de la colonia no señalaban a Elizabeth por no ser madre, porque pues veían el testimonio que esta mujer tenía. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Es importante ver todos estos detalles. Ya aunque ella hubiera podido procrear, quizá ya habían dejado pasar la oportunidad debido a su edad avanzada. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, ya ustedes entienden esa parte, conforme a la costumbre del sacerdocio, ya ustedes entienden esa parte, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ya expliqué esa parte. A él le tocó, no estaba predeterminado, a él le tocó ir a cambiar el incienso. ¿De qué se trataba esto?
Bueno, la parte destinada a cada sacerdote en su semana de servicio era decidida por suerte. Tal vez sacaban un papelito, tal vez iban contando los roles que habían e iban asignando uno a uno, tal vez los ponían en fila y así asignaban, o los ponían horizontales y así asignaban. No sé cómo lo hacían a la hora de la asignación, pero era por suerte. 3 eran empleados para ofrendar el incienso, para quitar las cenizas del servicio anterior, entrar y colocar sobre el altar el vaso lleno de carbones encendidos, sacado del altar del holocausto, y derramar el incienso sobre los carbones calientes. Y mientras subía el humo de eso que se estaba quemando, hacer intercesión por el pueblo, es decir, se ponían a orar por el pueblo. Esta era la parte más distinguida del servicio. Y esto lo podemos ver, si usted quiere conocer un poco más sobre esto, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Por cuestiones de tiempo no vamos a ir a esta parte. Esto es lo que le tocó a Zacarías en suerte, imagínense ustedes, en el tiempo en el cual su esposa iba a quedar embarazada. Era una gran bendición tener esa parte, porque la imagen, la ilustración del incienso en el momento del holocausto era o simbolizaba las oraciones de la gente pidiéndole a Dios que por favor perdonara sus pecados. Entonces el incienso tiene mucho que ver. Y aquí se ve y hemos explicado ya cómo se hacía todo esto. Entonces ya ahora que nosotros leemos la escritura y vemos esta descripción, ya nos es un poco más familiar. Vuelvo a repetir el versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Son frases bien determinantes. Hemos hablado mucho de la Navidad, hemos hablado del nacimiento de Cristo, lo cual ha sido perfecto para la época. Pero es importante ver el entorno, qué era lo que estaba sucediendo alrededor. Y la gente estaba orando. Esto se hacía físicamente en el patio frente al templo. Estaban divididos por áreas. Las mujeres tenían que estar en un área y los hombres en otra. No se podían mezclar en el tiempo de la oración. Ahí se ofrecían cerca del altar de los holocaustos y ellos se dividían en patios distintos, pero los dos patios estaban visualizando el altar del holocausto. Y ahí era donde la gente se ponía a orar. Y por supuesto, el sacerdote, que en este caso era Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estaba adentro orando y ofreciendo sus oraciones y las oraciones del pueblo para pedirle a Dios el perdón de los pecados. Eso era lo que estaba sucediendo acá. Y bueno, llegamos al versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Vamos a hablar un poco acerca de esto también. El incienso era ofrecido junto con los sacrificios matutinos y vespertinos, o sea, 2 veces al día, todos los días. Símbolo hermoso de la aceptabilidad del sacrificio ofrecido sobre el altar de los holocaustos, con los carbones de cuyo altar era quemado el incienso. Esto lo podemos ver después, eso lo podemos ver en la ley, en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 12 y 13, cómo quedó instituido ese protocolo. Esto, a su vez, era símbolo del sacrificio vivo de sus personas y sus servicios a Dios por los adoradores. De ahí viene aquella parte que encontramos en el Salmo 141, versículo 2, que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vespertinos y matutinos eran los ofrecimientos. Y es acá donde usted ahora entiende lo que dice el Salmo 141, 2. Suba mi oración a través, dice, del incienso, de donde viene mi ofrenda de la tarde. El salmista sabía bien lo que estaba sucediendo en el templo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3, también encontramos una mención similar. Y dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se lo dio
se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ya esto está representado en el libro de Apocalipsis, o sea que va a ser algo del porvenir. Pero la aceptación de esta ofrenda diaria dependía del propósito y del espíritu propuesto para el sacrificio. ¿Cómo voy a ofrecer el sacrificio? ¿Lo estoy haciendo únicamente para llenar el requisito? ¿Lo estoy haciendo para ser observado por los demás? ¿Lo estoy haciendo para ganarme al sacerdote? ¿Lo estoy haciendo solo para que la gente crea que soy un gran santo? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué estoy ofreciendo este sacrificio? Ese olor suave que iba a entrar delante de la presencia de Dios, como lo menciona Efesios capítulo 5 versículo 2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así dice la palabra en Efesios 5:2. Ve usted cómo la escritura está compaginada en sí misma. Ve cómo la Biblia, cuando nosotros empezamos a desmenuzar versículo por versículo, nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el mensaje central sigue siendo el mismo, pero al final todo viene a reventar siempre en la persona de Jesús. Todo viene a caer ahí, todo viene a tomar brillantez, a explotar en una buena figura, hablando de la explosión, en una buena figura, en la persona de Jesucristo. Así que esto también fue evidente en Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8, y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esa es la visión que tuvo Isaías, y a partir de ese momento, él empezó el servicio a Dios. Y esto sucedió porque Isaías le dijo, no soy digno, de mi boca han salido un montón de cosas horribles. Y entonces el ángel simbólicamente le puso el carbón encendido en la boca como purificándola y diciendo, a partir de hoy de tu boca va a salir la bendición del Señor. Entonces, ahora que ya hemos analizado esta porción de la Biblia, vemos que la primera virtud es la vida de servicio, pero una vida de servicio orientada correctamente a Dios. Ya vimos lo que significa este versículo y ya entendimos cuál es la calidad de servicio. Debemos entonces primero aceptar la herencia de mi destino de siervo. Debo aceptar la asignación que me ha sido dada para poder ser un siervo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Primero inicia el apóstol Pedro diciéndonos qué somos, qué rango nos ha dado Dios. Zacarías era un sacerdote de linaje sacerdotal y por eso hacía lo que hacía, y su esposa Elizabeth era también de linaje sacerdotal y por eso estaban unidos en matrimonio. Y aquí vemos que nosotros, después de la herencia en Cristo a través de nuestra fe en su sacrificio, somos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como estamos hablando de la virtud del servicio, después de la coma dice, para que anunciéis. No me voy a poner todos esos reconocimientos en el pecho diciendo, pues si yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, si no lo voy a utilizar para nada más que de adorno. Debo servir. Por eso dice la Escritura, para que anunciéis. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. No vamos a anunciar nuestras virtudes, sino las virtudes de Cristo el Señor y Salvador del mundo. A eso hemos venido y para eso vamos a servir. Y por eso es la virtud del servicio. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais sido alcanzado, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros, usted y yo. Hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Hemos resucitado en Cristo y ahora somos coherederos con Jesús,
del Padre. Y nosotros nos damos cuenta que ahora nuestro estatus cambió, pero no solo el estatus, sino también tenemos que cambiar nuestra manera de servicio. Y esto depende, por supuesto, en vivir en una comunión con el Señor, como lo hacía Zacarías, servir a Dios a pesar de las necesidades personales y que haya siempre que es algo súper importante, un ambiente para la manifestación de Dios en mi vida. Porque vamos a ver un poco más adelante cómo se manifiesta el Señor en la vida de esta pareja. La segunda virtud que vamos a compartir es la virtud de la fe. Ya vimos la virtud de servicio, vamos con la virtud de la fe. Y vamos a seguir leyendo. Lucas capítulo 1, ahora pasamos al versículo 26, siempre tocando la historia del nacimiento de Jesucristo. Lucas 1:26 dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Y aquí la palabra es bien abierta y hasta nos dice el nombre del ángel que llegó. Y dice que fue enviado por Dios. Por supuesto hay un servicio ahí. El ángel estaba sirviendo a Dios, estaba cumpliendo los designios de Dios. Para eso había sido formado. Y entonces dice que había sido enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. El mensaje estaba claro y el destinatario estaba claro. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Estoy seguro que a lo largo de este mes ustedes escucharon cómo era esto del casamiento. Bueno, en la cultura hebrea en aquel tiempo, a veces usted ya estaba casado antes de nacer. Solo decían, bueno, voy a tener un hijo y tú vas a tener una hija y entonces vamos a unirlos en matrimonio. Solo vamos a estar seguros que nació hembra y varón. Y ya como somos amigos, somos vecinos, vivimos en la misma colonia, nuestros hijos se van a casar. Antes así era esto. Muchas de las personas o de las personas de aquella época, de esta cultura, ya estaban casados a los 12 o 13 años sin vivir juntos, pero ya estaban comprometidos en futuro matrimonio. Pero una vez llegaban a la mayoría de edad y podían casarse, entraban en la primera fase. La primera fase es lo que usted y hoy conocemos como el compromiso matrimonial. En este momento, en la historia de nuestras culturas, está muy de moda el hacer el compromiso o hacer una propuesta matrimonial que generalmente estaba a cargo del hombre pidiéndole la mano a la mujer, ¿verdad? Hoy las cosas están tan locas y tan al revés que hay mujeres que están pidiendo a sus novios en matrimonio. Me van a llamar arcaico, me van a llamar cavernícola, me van a llamar old fashion o a la antigua, como ustedes quieran llamarlo. Yo sigo creyendo románticamente que el hombre es el que tiene que pedir la mano de la esposa, pero espero que sigamos así. Bíblicamente así era. Entonces, en este punto de la historia, José ya había pedido, quizás ya había sido arreglado este matrimonio por las familias, José y María, y ya estaban comprometidos. Ya eran adultos ahora y ellos ya podían casarse. Pero pasaba un año más o menos desde el compromiso matrimonial hasta el casamiento. Y en ese año, por supuesto, que ellos no podían vivir juntos ni tener ninguna relación íntima. Ellos estaban comprometidos, pero no podían vivir juntos. Cada uno vivía en su casa. Luego, el esposo, cuando llegaba el día de la boda, hacían como un recorrido en la calle principal de la ciudad en donde estaban y tenían que ir a la casa de la novia a sacar a la novia, todo el mundo, para que caminara hasta el lugar a donde se iba a celebrar la boda. Era todo un proceso. Era todo un proceso que era súper alegre, súper bonito, y era el día en el cual realmente ellos se iban a casar, un año después. Pero a esa etapa de ese año se le llamaba el desposorio. Estaba desposada María con José, aunque por supuesto era virgen porque no habían tenido ninguna relación íntima todavía, porque no eran marido y mujer, pero ya estaban comprometidos. Listo, yo creo que eso está más que claro. Entonces dice que había una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Es todo lo que acabamos de explicar de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Con eso empieza el ángel. Imagínense que entra Gabriel a su habitación una noche, le da un gran susto y le grita: salve muy favorecida.
El término favorecida viene de un vocablo griego que se traduce o se menciona como charito, y significa ser receptivo a la gracia de Dios. Eso es lo que significa, ser receptivo a la gracia de Dios. Te ganaste la gracia de Dios. He aquí y te estoy entregando un premio porque has sido acepta delante de los ojos de Dios, y por eso Él viene como diciéndole: te felicito, mujer, porque has sido receptora de la gracia de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Como el ángel sabía cuál era el mensaje que traía, dijo: entre todas las mujeres que hay acá, tú fuiste la escogida para que a través de ti pueda nacer la parte humana de Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí debemos tener mucho cuidado, porque este versículo, esta frase, salve, muy favorecida, en otras traducciones de la Biblia usan otras palabras que son palabras sinónimas de favorecida, pero que les hace darle un tono de más importancia, un tono más de santidad a la Virgen María, de quien por supuesto apoyamos, y en ningún momento de nosotros va a salir una frase despectiva o peyorativa en cuanto a la Virgen María. Por favor, eso sería un sacrilegio, no podemos hacer eso. Aquí estamos leyendo en la palabra de Dios que ella recibió la gracia de Dios, fue la receptora de la gracia de Dios, muy favorecida y bendita entre las mujeres. Nadie sobre la faz de la tierra pudiese tener una mala expresión en cuanto a la Virgen María. Nadie. Lejos esté de nosotros el hacer eso. Nunca. Yo entiendo que hay personas, hay corrientes de pensamiento cristianas que han asignado algunos atributos a María la Virgen que no tiene, porque la Biblia no lo describe así, y que esos atributos la han levantado hasta llegar casi al mismo nivel de Jesucristo. Creo que ese es un error, porque la Biblia no menciona en ninguna parte que debemos poner a ningún otro personaje bíblico a la misma altura de Jesucristo, y tampoco merece adoración, ni veneración, ni nada que robe la atención de poder darle adoración al Señor Jesús. Entonces hay que ser precavidos con esto, ¿verdad? No estamos minimizando ni a la persona de la Virgen María ni su rol. Esto también nos lleva a cometer el error a muchas personas de decir que María es la madre de Dios. Teológicamente es incorrecto decir que María es la madre de Dios, porque Dios no fue creado, ni Dios existe con un tiempo límite. Dios no tiene madre. Dios el creador de los cielos y de la tierra, por eso Él dice el alfa y el omega, el principio y el fin, nadie antes de Él, nadie después de Él. No puede ser que Él haya tenido una madre. María es madre de la parte humana de Jesucristo, mas no de la parte divina de Jesucristo. Él sigue siendo Dios. Por eso no podemos comparar ninguno de estos personajes. Así que el Señor es contigo, bendita tú. Espero que el tema haya quedado bastante claro, y una vez más reafirmo mis respetos para la Virgen María, para su rol para la cual fue escogida y para la obra que se hizo a través de ella. Gloria a Dios por la vida de María y de José, en este caso, que fue como el padrastro de Jesucristo en la tierra. Entonces, si nosotros vemos acá, entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, lo que dijimos hace un momento, lo que acabo de leer, es la esencia de la Navidad, ¿verdad? Es el rol del para qué vino Cristo a este mundo y por qué el Señor estaba tomando a María como ese instrumento. Versículo 34, que es a donde tenemos que enfocar esto, y dice: María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya ustedes entienden lo que significa eso, que no había tenido intimidad con nadie. No conozco varón.
y el poder de la... pues no conozco varón, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aún para ella, bajo esas circunstancias, era difícil comprender cómo esto se iba a materializar, porque apenas los seres humanos entendemos cómo que se hace la vida en el vientre de una mujer, más si no hay una interacción con un hombre, ¿verdad? Entonces era complicado entenderlo. Sin embargo, el versículo 36, ahí el ángel le cuenta un poco de información, no sé si estaba previsto que se la contara o el ángel se le salieron las palabras, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella. Por eso sacamos de acá que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. A ella le llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María, y esto es el texto base que hemos utilizado, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No entiendo todavía, y creo que nadie lo haría, cómo esto va a funcionar, cómo es que el Espíritu Santo me va a hacer concebir un niño. No sé cómo va a ser, pero sin embargo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra. Y es ahí donde encontramos la vida de fe, que es la segunda virtud. Esta mujer dijo, yo no entiendo, pero por fe en el Señor, úsenme para lo que viene. Hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Fe es obedecer la palabra a ciegas. Fe es obedecer la promesa o la profecía bíblica. Es obedecer la obra del Espíritu Santo. Y esta fe y esta virtud de la fe tendrá resultados maravillosos por obedecer la palabra de fe. Se hacen realidad las promesas de Dios, se reciben los milagros esperados y experimentamos una verdadera felicidad de parte de Dios. Y tercera virtud es la virtud del amor. Una vida en amor. Mateo capítulo 1, versículo 18, siempre en el marco de toda esta historia maravillosa del advenimiento de Cristo, Mateo 1, 18 en adelante, podemos leer lo siguiente para enfocarnos en la virtud del amor. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Josué, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció. No dice que era el ángel Gabriel, pero yo me imagino, y esta es mi mente nada más, por favor, no lo dice la Escritura, vamos a detenernos donde la Escritura se detiene, pero a mí me imagino que pasó en su moto, en el delivery, el ángel pasó primero por la casa de María para darle el mensaje y después dijo, es importante que vaya a hacer la otra escala en la casa de José, que estaban en la misma colonia, 2-3 cuadras por ahí, y le voy a pasar avisando a aquel lo que va a pasar, porque le traigo un mensaje a él también. Y entonces aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. También a él no le hacía sentido, porque su mente es la mente de un ser humano. Pero cuando uno ve una manifestación gloriosa del cielo, sabe que viene de Dios. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué pasa en el versículo 24 de esta lectura? Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Eso es amor, amor a Dios y amor a su esposa. José dijo, bueno, sea como sea, y fue una manifestación tan evidente de algo espiritual que voy a hacerle caso al Señor y voy a usar la virtud del amor hacia Dios y hacia mi esposa para ser parte de este proyecto que ahora se ha manifestado. Amor es hacer misericordia, amor es procurar la restauración y nosotros también se lo demostramos al Señor siguiéndolo por fe, aún en las situaciones que no podemos entender. Por lo tanto, la primera virtud que nos debemos comprometer para el año 2025 es la vida de servicio, la segunda virtud es la vida de fe y la tercera virtud es la vida en amor. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, si usted cree que esto, así como José, era algo sobrenatural, pero lo creyó, así como María era algo sobrenatural, pero lo creyó, usted quiere creer en algo sobrenatural, como es el perdón de pecados y la vida eterna, entréguele su vida a Jesús
ese niño que nació, ese niño que vivió sobre la tierra, hizo milagros y cuestiones sobrenaturales, y ahora a usted y a mí nos ha dado la esperanza del perdón de pecados y la vida eterna. Si usted quiere recibir a Cristo como Salvador, lo único que tiene que hacer es hacer una pequeña oración, una muy sencilla oración, pero con todo su corazón y con la determinación de hacerlo de verdad consciente y decirle a Cristo: quiero que seas el Señor de mi vida. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le pido que ahí donde está una oración, yo le voy a guiar a esta oración y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que he hecho pecados y cosas que te han desagradado. Perdóname, me arrepiento. Pero reconozco que también veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por darme esta oportunidad de ser salvo y de ser perdonado. En el nombre de Jesús. Amén.